8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora Ledy Zúñiga, exministra de Justicia. ¿Cómo está, doctora Zúñiga? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Durante 2 días consecutivos hemos visto cómo se genera una serie de incidentes en las cárceles del país que han cobrado la vida de 79 personas. Una situación que no logra ser controlada del todo por las actuales autoridades. Ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, en un mensaje en video, aseguraba que esto no es una coincidencia, que es culpa de que en el gobierno anterior se construyeron infraestructura carcelaria demasiado grande, que tiene que ver con los aportes supuestos del ELN a la campaña electoral, en fin, prácticamente responsabilizando de esta situación, como ha sido la tónica durante toda su gestión, a la anterior administración gubernamental. ¿Cómo mira usted, como ex ministra de Justicia, esta situación por la que atraviesa ahora el país en el tema carcelario? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por el espacio. Mire, yo quiero iniciar esta entrevista primero sensibilizándome con los familiares de las víctimas de los privados de libertad que han sido brutalmente asesinados y rechazando también la reacción de algunos ciudadanos que se han hasta alegrado de lo que ha pasado con los privados de libertad. Como sociedad no podemos admitirlo. Tenemos que entender que las personas privadas de libertad han perdido su libertad, pero no sus derechos, no su dignidad, no su calidad de personas. Y en ese sentido, efectivamente, es importante destacar que ya no tiene ningún sentido seguir culpando a otras personas después de casi 4 años de gobierno. Faltan apenas 3 meses para que termine este gobierno y todavía se culpa a agentes externos. Eso lo único que hace desconocer la responsabilidad de lo que está pasando, es no encontrar la razón de por qué se ha dado esta situación. Mire, yo creo que la principal causa de lo que estamos viviendo es justamente haber desmantelado el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, haber debilitado la institucionalidad que regía para la política del sistema penitenciario. Y es fácil darse cuenta, está justamente establecido en una cifra que es determinante. A partir del mes de noviembre del año 2018, cuando se emite el decreto para eliminar el Ministerio de Justicia, se dispara el número de muertos dentro del sistema penitenciario. Justamente ahí se ve reflejado qué fue lo que conllevó a tener este episodio gravísimo en toda la historia del sistema penal y penitenciario en nuestro país. Ya basta de seguir culpando. Aquí hay una responsabilidad estatal que no podrá ser evadida. Las normas internacionales, constitucionales y legales establecen que la tutela de los derechos de los privados de libertad le corresponde al Estado. Y en ese sentido es importante ya que se retomen, se fortalezca la política de rehabilitación social. No puede ser la política más débil. Encargar solamente a un eje policial la política de rehabilitación no es lo adecuado. La política de rehabilitación tiene que verse desde 2 ejes: rehabilitación y seguridad, no solo seguridad. Los policías han hecho una gran labor en tratar de resguardar la seguridad en los centros. De hecho, durante mi gestión también trabajamos y fortalecimos la seguridad con personal policial, pero ellos no pueden ser los únicos encargados del sistema de rehabilitación porque su formación no está justamente para cuidar, para rehabilitar a ellos que tienen, a aquellas personas que tienen que detener cuando se cometen un delito. Los policías no pueden cuidar a quienes detienen. Eso es contra la visión y la formación que tiene el personal policial. Tiene que haber un personal especializado dentro de los centros, como son los guías penitenciarios, y ahí está otra institucionalidad que se desmanteló, que es la Escuela de Formación Penitenciaria, una escuela que servía justamente para formar al personal de guías penitenciarios, que hay un déficit y había que completar, había que fortalecer el número de guías dentro de los centros, y eso también fue desmantelado. Nosotros llegamos a graduar a una promoción de técnicos en seguridad penitenciaria, pero también fue desmantelado desde esta visión de minimizar la política de rehabilitación social. Zúñiga, ¿cómo está? Muy buenos días. Una de las cosas que mencionaba el presidente Moreno en su última cadena nacional es que uno de los errores que comete el gobierno anterior es haber construido estos nuevos modelos de centros de rehabilitación.
¿cuáles fueron los estándares y que ustedes consideraron pertinentes para llevar adelante la construcción de los mismos? Digamos, y en qué beneficio no mantener este tipo de centros de rehabilitación, porque si recordamos cómo era, por ejemplo, el penal García Moreno en el centro de Quito, hablamos de unas condiciones también que ya no eran propias para mantener a seres humanos ahí encerrados. Entonces, sí quisiera que un poco usted nos relate de cómo se estudiaron, cómo se analizaron los modelos de estos que se aplicaron para la construcción de estos galpones. Mire, dos cosas ahí importantes, Alexis. La primera es que creo que tiene información errada. Los centros no albergan a 15.000 personas privadas de libertad. Ninguno tiene esa capacidad. El centro de Cotopaxi alberga 4.600, el mismo de Regional Guayas, y cerca de 2.000, alrededor de 2.000 privados de libertad en el regional de la SUAY. Entonces, o sea, el presidente Moreno mintió. No existe un centro con capacidad de 15.000 personas privadas de libertad. Eso, para empezar, no existe en el Ecuador un centro que se haya creado para capacidad de 15.000 personas privadas de libertad. Y lo que usted menciona es verdad. ¿Qué habría pasado, Alexis, si un motín como el que sucedió ahora se daba en el ex penal García Moreno, donde ya fue creado para cerca de 100, 200 personas, se amplió para 900 y acabaron siendo 5.000 personas las que estaban ahí, en unas condiciones de infraestructura totalmente obsoletas? Las instalaciones eléctricas eran una bomba de tiempo para el centro de Quito. Entonces, imagínense lo que habría pasado si es que ahí se habría dado un motín como el que pasó ahora. Seguramente no hablábamos de cientos de muertos, sino de miles de personas. Entonces, justificar nuevamente en la responsabilidad de agentes externos lo que está pasando ahora es simplemente desconocer que hay una responsabilidad clara y no poder dar solución a lo que está pasando. Es importante que se fortalezca la política de rehabilitación social. No decimos nosotros, fue la Cruz Roja Internacional la que reconoció el modelo de gestión del sistema penitenciario en nuestro país. No nosotros, no nadie a título personal, Alexis, fue la Cruz Roja Internacional quien en el año 2017 justamente emitieron unos criterios respecto del modelo de gestión que se venía aplicando en el Ecuador y que debía tener continuidad. Capaz no era perfecto, Alexis, porque nada es perfecto y ni tampoco se podría esperar que un sistema penitenciario cambie en 10 años, un sistema que venía con abandono de más de un siglo. Pero había que continuar y había que fortalecer esa política de sistema penitenciario. Nosotros teníamos toda una mesa de trabajo no solamente con el sector gubernamental, no solamente con los distintos ministerios que conformaban el organismo técnico, sino también con otras instancias del Estado Nacional, como el sector justicia, como el sector seguridad. Eso obviamente nos permitía mantener el control de los centros. Nosotros democratizamos los derechos de los privados de libertad. Y recuerde usted que impusimos justamente el tema de los uniformes, para que no haya diferencia entre los privados de libertad, para que no haya privilegios entre ellos, el tema de la alimentación, el tema de derechos y obligaciones. Eliminamos a los caporales cuando fueron justamente trasladados de los distintos centros a estos nuevos centros regionales, que es donde se puso en marcha tecnología de punta, que hoy por hoy está totalmente obsoleta, dañada, no se asignó un presupuesto para su manutención, cámaras, escáneres, lo cual fortalece la seguridad que puede dar el personal de guías penitenciarios y policías. No se asignó. Hay una duda que ha saltado estos días, doctora Zúñiga, que corte ahí. Usted está hablando de la implementación de equipos tecnológicos y tales en las cárceles. Estos centros de rehabilitación modernos que construyó el gobierno de Correa, ¿cuentan con inhibidores de señal celular o no? Hay en ciertos centros, existían inhibidores y había un plan justamente para poderlos implementar, pero la idea, más que los inhibidores de señal, porque una vez que la idea es que no entren los teléfonos celulares, porque obviamente por un tema de seguridad personal penitenciario debe tener comunicación dentro de la cárcel, los directores, los coordinadores, el personal que trabaja ahí. Entonces, obviamente no es la mejor solución inhibir toda la señal en todo el centro penitenciario. Por eso se habían establecido alternativas como por ejemplo los escáneres, como por ejemplo las cámaras
todo un circuito cerrado de cámaras, de más de 700 cámaras en cada centro, para mantener la seguridad dentro del sistema, pero todo eso no tuvo el presupuesto adecuado para que justamente pueda mantenerse. Mantener un centro penitenciario no es igual que mantener un colegio o una escuela. Está albergado por privados de libertad que pasan la mayor parte del tiempo en la celda buscando cómo dañar, cómo vulnerar las seguridades, y por eso es importante asignar un presupuesto para la manutención de esta infraestructura. Ahora, no solamente se trata de infraestructura, de nuevas cárceles, de nuevos centros, se trata de políticas claras de rehabilitación. Como le digo, nosotros teníamos alrededor de 8.000 privados de libertad que estaban estudiando en los distintos niveles, primaria, secundaria, hasta universidad. Asimismo, teníamos al Ministerio de Salud interviniendo para poder atender las necesidades básicas de salud dentro de los centros sin que sea necesario trasladar a los privados de libertad para garantizar la seguridad ciudadana. También teníamos trabajando a varios privados de libertad, actividades laborales en casi 12.000 privados de libertad, es decir, una política de cero ocio que mantiene ocupado el privado de libertad y evita que estas conductas como las vistas en los últimos días tan dolorosas para nuestro país se propaguen. Una efectiva política de rehabilitación, de tratamiento penitenciario, reduce la violencia en las cárceles. Y es importantísimo, Alexis, justamente mirar esta cifra. ¿Qué es lo que pasa con el número de muertes a partir de que se elimina el Ministerio de Justicia? Se dispara, por eso hay que retomar la institucionalidad. Somos por no decir el único, uno de los pocos países en la región y el mundo que no tiene una cartera de Estado que hable de la política de derechos humanos. Somos uno de los pocos países que no cuentan con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No se puede disminuir la institucionalidad para tratar el sistema penitenciario. Una vez que le bajan al nivel de secretaría, que es el SNAI, se eliminaron las coordinaciones zonales. Nosotros teníamos desde las coordinaciones zonales personal en territorio, personal técnico, trabajadores sociales, psicólogos que estaban en territorio, que entraban a los centros, a los pabellones, para justamente poder evacuar trámites penitenciarios como beneficios, prelibertades, etcétera, para ir disminuyendo el hacinamiento. Pero esto tampoco se dio. Hubo privilegios, y ahí está que una persona de la peligrosidad, como era JL Zambrano, alias Rastiña, se benefició de una prelibertad, cuando estoy segura, Alexis, que hay cientos de privados de libertad que han cumplido los requisitos hace mucho tiempo para acceder a uno de estos beneficios. O lo que es peor, que hay miles de privados de libertad que están dentro de estas cárceles en el hacinamiento y que todavía no han sido sentenciados, y que muchos de esos podrían ser incluso personas hasta inocentes. Mire, nosotros teníamos un organismo de coordinación que incluso nos mantenía haciendo seguimiento de esto que usted ha mencionado, que es muy importante, y es saber qué porcentaje de la población tiene sentencia y qué porcentaje de la población está aún procesada. A partir del 2014, ese porcentaje se mantuvo en 70% sentenciados, 30% procesados. Con eso usted puede enfocar la política de rehabilitación a los sentenciados, mientras se termina el juicio de las personas procesadas. Todo ese plan, todo ese modelo que, como digo, fue reconocido por la misma Cruz Roja Internacional, fue desbaratado, desmontado. No hay personal capacitado o suficiente en cantidad para atender las necesidades de la población penitenciaria. Todos los equipos no han sido mantenidos, no se ha aumentado, no se ha fortalecido al personal de guías penitenciarios, se destruyó la escuela, no existe número suficiente de guías penitenciarios, los policías no están formados para rehabilitar o para el tratamiento penitenciario. Ellos deben estar en el cerco externo y obviamente se debe contar con ellos para fortalecer la seguridad, pero más allá de reconocer el trabajo que ha realizado la policía en estos días, que no es fácil meter a un policía dentro de un centro penitenciario todo el turno, las 24 horas del día, no es fácil, Alexis, porque no es su vocación, no es para lo que fueron formados. Y endilgarles a ellos solamente la responsabilidad. Aquí tiene que reformularse totalmente la política. No puede estar hecho cargo solamente un ente policial de todo el sistema de rehabilitación. No funciona así hace años, de años en nuestros países. Hay normas internacionales que así lo disputan. Y hay que estar, como le digo, reconocer que la tutela de los derechos de los privados de libertad es de exclusividad, responsabilidad del Estado ecuatoriano. Los privados de libertad no pueden garantizarse sus derechos por sí solos dentro de los centros.
dependen de la tutela efectiva del Estado ecuatoriano. Y en ese sentido, como le digo, es importante retomar ya la política y fortalecer la política, darle todas las herramientas para retomar el control de los centros penitenciarios y arrebatar este control que hoy está en manos de las mafias, de las bandas, de los centros. Si no se hace eso, seguramente se va a ver repercutido en la seguridad ciudadana. Mientras usted tenga control dentro de los centros penitenciarios, se puede garantizar también la seguridad ciudadana en las calles de nuestro país. Doctora Zúñiga, obtener ese control que usted menciona, esta situación se limita exclusivamente a una rivalidad, a una venganza, a un ajuste de cuentas entre bandas, como dicen las autoridades penitenciarias, o a qué se debe, porque hemos visto un nivel de violencia sin precedentes, una gran cantidad de decesos, además de una gran cantidad de armas al interior de los centros penitenciarios. Si se supone que la policía está fuera en el control externo, ¿cómo ingresan estas armas? Si se supone que adentro hay guías penitenciarios que deberían evitar que esto suceda, ¿cómo explicarnos todo esto? Mire, no hay un argumento jurídico válido para justificar lo que está pasando dentro de los centros penitenciarios. Hay una responsabilidad clara por parte del Estado ecuatoriano. No se puede minimizar esto que es un tema de banda. Hay una responsabilidad que hay que asumir y que tarde o temprano a través de las Cortes seguramente va a tener que responder el Estado ecuatoriano. Aquí es claro y básico que empecemos a reconocer esas responsabilidades y a entender justamente que no es solamente una política gubernamental, es estatal. Todas las funciones se deben en este momento unir para poder ver cómo bajar el nivel de violencia en los centros. Mientras los privados de libertad no estén atendidos, mientras los privados de libertad justamente no se fortalezca la seguridad en los perímetros, no se va a reducir la violencia dentro de los centros penitenciarios. Se necesita una intervención directa, frontal y sobre todo fortalecer la política de rehabilitación, mantener ocupados a los privados de libertad. ¿Sabe a nosotros qué nos dio un gran resultado? Fortalecer los vínculos familiares. A los privados de libertad lo que más les motiva es justamente esos vínculos familiares, porque los familiares, sus hijos, sus madres, sus padres, sus esposas, es lo único que le motiva al privado de libertad a acatar este modelo de gestión, este protocolo que se desarrolla dentro del sistema penitenciario. Pero mientras sigamos viendo a otro lado, mientras sigamos culpando a agentes externos de lo que está pasando de los centros, no se va a dar una solución real. Hay que reconocer que aquí ha habido una debilidad en la política pública, aquí ha habido también un abandono del sistema penitenciario y por eso las mafias han retomado el control de los centros. Durante nuestro periodo pudimos retomar el control por parte del Estado y ahora nuevamente se lo está perdiendo. Ahora, doctora Zúñiga, otra de las cosas que mencionó el presidente ayer, y que a mí me parece que esos argumentos del presidente junto a su equipo de trabajo los sacó de las redes sociales, ¿no? Porque fue tendencia además de ayer en redes sociales. El famoso argumento de la base de Manta, es decir, si es que en 2009 el Ecuador no sacaba el FOL de Manta y a los norteamericanos militares que estaban en Manabí, esto no hubiera sucedido. ¿Tiene algún tipo de conexión? ¿Hay algún tipo de relación entre la permanencia de una base militar extranjera en el país y lo que ha sucedido ahora en las cárceles? ¿O es simplemente sacar argumentos ya tirados de los cabellos para tratar de seguir echando la culpa y la responsabilidad de todo lo que pasa en este país al gobierno anterior? Estamos hablando de buscar un efecto de más de 10 años, 11 años, 12 años. Eso no puede interferir directamente en lo que está pasando actualmente, sino entonces, ¿cómo se explica que a partir del año 2014, 15, 16 y 17 no tuvimos ninguno de este tipo de hechos? ¿Cómo se explica entonces que teníamos muertes dentro de los centros como unos hechos totalmente aislados? Hablábamos de 4, de 5, de 11, pero a partir del 2018, que se elimina el Ministerio de Justicia, las muertes empiezan a aumentarse a partir de 30, 50, 100, y así se han disparado. Entonces, creo que sí es importante hacer un reconocimiento real, coherente, dejando ya las rivalidades, el odio, la indolencia de por medio y asumir la importancia que tiene el sistema penitenciario en nuestro país y en todos los países de la región, como se trata al sistema penitenciario, como se trata a las personas privadas de libertades, cómo se refleja justamente cómo es una sociedad. Debemos rechazar las reacciones de algunas personas que hasta se han
se han alegrado de la forma en la que murieron los privados de libertad dentro de esta como vendetta. Los privados de libertad siguen siendo personas. Es nuestra obligación como sociedad justamente entender que ellos tienen derecho a una segunda oportunidad, más allá del delito que hayan cometido, tienen derecho a que el Estado invierta y se responsabilice por su rehabilitación. Mucha gente que está detenida, Alexis, nació sin ninguna oportunidad. Y es responsabilidad del Estado justamente poder rehabilitar y reinsertar a esas personas. Son seres humanos, están esperando sus hijos, sus madres, sus padres afuera. Yo realmente me quiebra esto que está sucediendo, cómo se destruyó todo lo que se hizo en el sistema penitenciario. Acuérdese cuando hubo el terremoto en 2016, la cárcel de Puerto Viejo se cayó completamente, pero había un compromiso de los privados de libertad. Habían más de 1.100 privados de libertad y se fugaron 100. Todos los demás se quedaron. Cuando las puertas, las paredes estaban caídas, podían irse todos, Alexis. Y de los que se fugaron, muchos regresaron. ¿Cómo explica usted eso? Es porque había un modelo de rehabilitación, porque los privados de libertad sabían que era mejor quedarse antes que fugarse, porque estaban accediendo a rehabilitación, tenían acceso a talleres, estaban justamente potencializando sus habilidades en el área del deporte, en el área del arte. Teníamos bandas musicales, no las bandas de ahora que son las que están justamente liderando nuestros centros y poniendo en zozobra no solo a la población penitenciaria, sino a todo un país, Alexis. Doctora Zúñiga, muchas autoridades cuando pasan este tipo de incidentes, autoridades donde están ubicadas estas cárceles de alta seguridad, piden el traslado de los presos considerados más peligrosos a otros centros de reclusión. ¿En qué medida este tipo de solicitudes puede ayudar a bajar el nivel de violencia en los centros de rehabilitación? O sea, ¿hay forma de que todos los presos considerados muy peligrosos estén en un solo sitio y no distribuidos en las diferentes cárceles, y eso puede ayudar a bajar el nivel de violencia o no, como lo piden, por ejemplo, ayer lo hizo el alcalde de Cuenca? Mire, es importantísimo hacer la clasificación del nivel de peligrosidad de los privados de libertad, porque no es lo mismo pues hacer un tratamiento de rehabilitación para una persona que está condenada a 5 años, a otra que está condenada a 25 y que tiene múltiples delitos. Eso es básico, hacer la clasificación por el nivel de peligrosidad de los privados de libertad es importante, y para eso también fueron diseñados estos centros. Estos centros, cuando se crearon, tenían también como prioridad fortalecer los vínculos familiares, es decir, que el detenido que había cometido un delito en Loja no vaya a estar detenido en Guayaquil, para que sus familiares estén cerca del detenido. Entonces, que en el Azuay se puedan están los detenidos que sean de distintas provincias cercanas a la provincia del Azuay, lo mismo en Guayas, lo mismo en Cotopaxi. Esa es la idea, justamente, y que se los pueda clasificar por su nivel de peligrosidad, pero dentro de la distribución geográfica de ese centro regional. Es decir, la idea de la creación de estos centros era sin duda fortalecer esos vínculos familiares y que los detenidos de ciertas provincias no sean trasladados muy lejos para evitar así el distanciamiento familiar. Porque vuelvo y repito, no hay cosa que le motive más al privado de libertad a acatar obligaciones dentro de los centros de privación de libertad que mantener cercano a su familia. ¿Cuál es el déficit actual en cuanto a lo relacionado con el número de guías penitenciarios? ¿Necesita el país de acuerdo a la cantidad de personas que están privadas de la libertad? Con respecto, por ejemplo, de la media regional, de cada 10 privados de libertad, ¿cuántos guías se necesita, etcétera, etcétera, doctora? Mire, hay distintos parámetros, unos establecidos por Naciones Unidas, que es el ideal, y otro que es el óptimo, pero requerimos por lo menos, por lo bajo, el doble de guías penitenciarios que hoy tiene nuestro país. Alrededor de 1.300 son los guías que forman parte del cuerpo de seguridad penitenciaria en este momento en nuestro país, y al menos... 1.300. 1.300. 1.300 para una comunidad de 40.000 privados de libertad. Por eso se había fortalecido con personal policial para que también estén fuera del cerco policial, pero no para que los policías sean los únicos que se encarguen del tema de la seguridad. Y por eso era importante, y había un plan y una escuela que se creó con ese fin para poder generar una carrera técnica para los guías penitenciarios, para que se formen técnicamente, tengan una profesión, puedan tener un mejor salario, porque antes los guías ganaban menos que una asistente de oficina
y eso obviamente sin tomar en cuenta lo que implica la responsabilidad y el riesgo que ellos corren dentro del centro. Entonces, por eso se creó una carrera, una tecnicatura para mejorar su condición profesional y a la vez también garantizar un mejor salario a este personal que todos los días arriesga su vida dentro de los centros. Pero nuevamente eso se dejó sin efecto, se cerró la escuela, se desmanteló la escuela, no se continuó con el reclutamiento de personal de guías penitenciarios para cumplir justamente esta necesidad mínima que ahora tiene el Ecuador de contar con un cuerpo de seguridad penitenciaria suficiente, mínima para atender los requerimientos de los privados de libertad. Se eliminaron las coordinaciones zonales y con ellos se despidieron a psicólogos y trabajadores sociales que eran justamente los que hacían el diagnóstico y aplicaban los beneficios a los privados de libertad para poder ir reduciendo el hacinamiento penitenciario. En el 2014 llegamos a 0.24% y a partir de eso había un plan para que se mantenga en índices bajos del hacinamiento, pese incluso al terremoto que nos quitó varias plazas, varias camas, cuando se destruyó la cárcel de Puerto Viejo y la cárcel de Esmeraldas. Doctora Zúñiga, ahora en lo que está pasando este momento, ¿qué medidas inmediatas deberían adoptar las autoridades penitenciarias para evitar que esto siga dándose? Mire usted que hubo esta masacre en un día y al día siguiente inmediatamente se producen nuevos incidentes que hasta ahora al menos no se conoce, afortunadamente al parecer no han dejado víctimas mortales, pero eso evidencia que lo que están haciendo no es suficiente. ¿Qué acciones en lo inmediato se deberían hacer para evitar que este tipo de hechos violentos se sigan produciendo en las cárceles del país? Retomar el control de forma inmediata. Ahora, obviamente, desde el ámbito de la seguridad, estos centros están diseñados para aislar lo que pasa de un pabellón a otro. Obviamente se ha dejado avanzar mucho el tema de la toma de control por parte de los privados de libertad en los centros penitenciarios, pero es urgente el que efectivamente se pueda tener una acción coordinada, no solo desde el ámbito de seguridad, sino desde los distintos ámbitos. Salud, los privados de libertad están diciendo que no reciben comida, que no reciben medicina en estos últimos días, hacer una clasificación de las personas privadas de libertad, aislar a aquellos responsables de todo esto que ha suscitado, que ha pasado, bajo condiciones en las que obviamente ellos se determine su responsabilidad y también las sanciones para esta barbarie que se está dando. Como le digo, los centros están diseñados para poder bloquear por pabellones lo que pasa en cada uno de ellos, pero claro, en este momento se ha dado, ya se ha permitido que avancen los ciudadanos de libertad y que tomen el control de los centros. Veía y revisaba que ya el día de ayer en la noche se anunciaba que ya se había retomado el control en Guayaquil, donde se generaron nuevos desmanes. Y es importante también, como le digo, hacer mesas de trabajo ya a nivel territorial, porque lo que está pasando en Cotopaxi, lo que está pasando en Guayaquil, lo que está pasando en Uturi por el tema de la infraestructura no es lo mismo y cómo se tiene que intervenir. Tiene que haber mesas territoriales en donde no solamente estén entes gubernamentales, sino a nivel estatal, la función judicial, el tema de seguridad, para ya ver cómo se puede fortalecer esta política que ha sido debilitada en estos últimos años. Hay que reformular de inmediato la política de rehabilitación, fortalecer, retomar un Ministerio de Justicia, un ente garante de los derechos humanos en nuestro país, tal como lo es en todos los países del mundo. Somos uno de los pocos países que no tiene un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y eso obviamente está dando los frutos en este tipo de hechos que nos tienen luto a nuestro país. Hay que reconocer y asumir esa responsabilidad del Estado. La tutela de los derechos de los privados de la libertad es de exclusiva de responsabilidad del Estado y no hay argumento jurídico que valga para decir y justificar lo que está pasando. No hay argumento jurídico que justifique lo que está sucediendo. Basta de indolencia, basta de ineptitud para tratar este tipo de temas tan delicados donde está de por medio la vida de seres humanos. El exministro del Interior, José Serrano, decía ayer, doctora Zúñiga, que de estos hechos ya se conocían 2 semanas de anticipación y que las actuales autoridades penitenciarias no tomaron cartas en el asunto y no pudieron prever esta situación tan lamentable por la que hemos tenido que pasar. ¿Qué pasa con la inteligencia al interior de las cárceles, doctora Zúñiga? ¿Cómo se manejaba esto en su momento cuando usted fue ministra de Justicia y cuál es la diferencia del cómo se está manejando ahora? Mire, primordial es que nosotros estábamos en los centros. Nosotros teníamos personal
a diario, personal civil, administrativo, a diario en contacto con los privados de libertad. Habíamos creado una unidad de inteligencia penitenciaria que no estaba pues desde otras ciudades, estaba dentro de los centros, hablando, charlando con los privados de libertad. Entonces, eso hay que fortalecer. No se puede pensar que esto se puede manejar a nivel de comités que manejan estadísticas. Hay que estar dentro de los centros. Y nosotros teníamos un equipo capacitado a través de las coordinaciones zonales, a través de la institucionalidad de un ministerio, para poder atender las necesidades de los privados de libertad, aplicar beneficios. Hay obligaciones para los privados de libertad, pero también tienen acceso a sus derechos y a sus beneficios penitenciarios, como son la prelibertad, la libertad controlada, y todo eso que había un plan para hacer. Quizá no era el perfecto, Alexis, quizá no era, había que perfeccionarlo, pero lo último que debía hacerse era eliminarlo, era suspenderlo y era darlo de baja. Ahí están las consecuencias. La política penitenciaria en un país no es una política de gobierno, no es una política que tiene que cambiar cada 4 años, tiene que ser una política estatal, donde todos, incluso como ciudadanos, nos comprometamos a entender que las personas privadas de libertad son personas que no han perdido su calidad de personas ni su dignidad, solo su libertad. Y en ese sentido, no podemos enfocar una política de rehabilitación social en un tiempo estimado de lo que dura un gobierno. Debe ser una política de Estado, donde todas las funciones se comprometan en garantizar los derechos de estas personas. Muchísimas gracias a la doctora Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, que ha estado con nosotros. Le agradecemos por su tiempo y por haber aceptado nuestra invitación, doctora Zúñiga. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un saludo a toda la ciudadanía y, como digo, rechacemos este tipo de hechos y sobre todo solidaricémonos como sociedad, no seamos indiferentes a lo que está sucediendo. Gracias por la invitación. Muy amable, muchas gracias. 8:41. Despedimos entonces a la doctora Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, y nos preparamos para recibir inmediatamente al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, que estará para acompañarnos en esta